Saludos, Morona, Santiago, Ecuador y el mundo. Excelente día para todos quienes hacemos la nacionalidad Shuar del Ecuador. Un abrazo fraternos a todos los ecuatorianos. Tiempos difíciles, mis estimados amigos y compatriotas, pero también es momento para reflexionar y también momentos para opinar. Mis estimados amigos, para nadie es desconocido la situación que estamos viviendo a nivel del Ecuador, a nivel del país, en diferentes sectores, unos más fuertes que otros, la situación que está azotando. Todo esto, tanto la delincuencia y también la declaratoria de la guerra interna por parte del Estado ecuatoriano, por parte del gobierno central, mis estimados amigos. Es meritorio también manifestar que no todo lo que brilla es oro, mis estimados amigos. ¿Por qué manifiesto estas palabras? Simple y sencillamente porque también hay que saber los pros y los contras de la situación en que estamos viviendo. Parecería que llegó el tope de toda la situación que el Ecuador ha tenido que afrontar los últimos 2 periodos de gobierno, ¿sí? Estos 2 periodos de gobierno han hecho que el Ecuador prácticamente sea tierra de nadie, mis estimados compatriotas, mis estimados amigos. Hoy en día tenemos un presidente joven, con carácter de decisión, pero también hay que hacer algunos análisis, mis estimados amigos. Siempre tenemos la costumbre de tomar decisiones por los más débiles, en este caso la delincuencia común, de chicos, muchachos, jóvenes, como quisiéramos llamarlos, que por algunas o diferentes situaciones han caído en las manos de las bandas organizadas, ¿sí? Pero ustedes sabrán también que es público que también en el Ecuador hay estructuras desde la justicia, desde los gobiernos, de los altos mandos de los militares y también de la Policía Nacional, mis estimados amigos. Si esta declaratoria de la guerra es para realmente exterminar en todos los ámbitos de la sociedad ecuatoriana, bienvenido, mis estimados ecuatorianos. Es digno de aplaudir. Pero si solo es para humillar, para atacar a la gente más humilde de nuestro país, el Ecuador, hay mucho que pensar. Mis estimados conciudadanos, las decisiones hay que tomarlas pensando en todos los niveles de la sociedad. En todos los niveles. Es necesario todo lo que se está haciendo. Pero más necesario es quiénes son las cabezas, la mentalidad que mueve estas mafias, que mueven estos grupos organizacionales, mis estimados compatriotas. Sabemos que a nivel del Ecuador ya se venían años tras años escuchando las situaciones que estamos viviendo hoy en día. Ya lo sabemos, ya sabíamos. Pero creo que a muchos no les convenía tomar estas decisiones. Porque si ahora quieren justificar solamente golpeando al pueblo más humilde, y me refiero a la delincuencia común, ¿sí? Que caen en garras de estas grandes mafias, de estas grandes organizaciones, probablemente muchas de las personas dirán, la opinión es negativa, está defendiendo probablemente a estos grupos. No, de ninguna manera, mis estimados amigos. Pero también soy ser humano y debo pensar como ser humano. Y debo pensar también como miles de las familias de clase media baja, las que somos
la mayoría de los ecuatorianos, mis estimados conciudadanos. ¿Sí? Muchos de nosotros conocemos las cárceles del país, del Ecuador, cómo venían predominados por esas mafias. Pero las mafias que están en las cárceles probablemente estén afuera, las cabezas intelectuales, mis estimados amigos. Parecería que en el Ecuador no ha habido policía nacional, porque si las Fuerzas Armadas no salen a las calles, no estaría sucediendo lo que sucede ahora, tomando el control del país, tomando las cárceles. Entonces, mis estimados amigos y conciudadanos, yo no soy nadie para juzgar a nadie y tampoco para menospreciar a nadie. Pero hay una triste realidad en el Ecuador y tenemos que analizarlo muy bien, mis estimados conciudadanos. Hoy tiene el respaldo de los ecuatorianos la decisión que ha tomado el presidente de la República. Pero eso no significa que debajo de la mesa puede tomar decisiones que afecten a la población ecuatoriana, como es el caso de la subida del IVA del 12 al 15%, mis estimados amigos. Como siempre, en todas las decisiones, los más afectados solemos ser nosotros, el verdadero pueblo, que es casi el 80% de la población ecuatoriana. Hay muchas cosas que analizar, mis estimados conciudadanos, de diferentes ámbitos, pero quiero llamar también a que esta guerra declarada llegue a su final lo más pronto posible y en todos los niveles de la sociedad. A recordar al gobierno central que hay muchos casos pendientes de alta jerarquía que están impunes y hoy las consecuencias las estamos viviendo, mis estimados conciudadanos. Llamar al Ecuador y a la provincia de Morona Santiago y sobre todo a la nacionalidad shuar, también crear espacio de opinión y también para ser escuchados, porque caso contrario, esto simplemente quedará, como siempre, unos ganadores y otros perdedores. Saludos fraternos para todos. Hasta la próxima.